Justin Bieber es el amor platónico de millones de personas alrededor del mundo, pero así como hay gente que lo ama, también hay gente que lo odia. Lo que nadie sabe es que detrás de ese chico rubio, famoso y multimillonario se esconde también una persona que tiene enemigos de los más poderosos. Todos sabemos que Justin Bieber le debe su carrera a su madre, no solamente por haberlo parido, sino porque era la que subía aquellos videos en YouTube. ¿Se acuerdan que el pibe había empezado como un youtuber? O sea, subían sus videos cantando a la plataforma. Pasó poco tiempo para que esos videos llegaran a un productor musical que lo contrató con su empresa discográfica y de ahí en adelante las canciones de Justin empezaron a sonar en todos lados. Y obviamente se ganó el cariño del público. Sin embargo, por esa misma sobreexposición, mucha gente se cansó de Justin y él se terminó convirtiendo en el blanco perfecto para un montón de críticas. Justin tuvo un éxito muy prematuro y sus primeros años de carrera fueron súper intensos, donde sobre todo se ganó el cariño de los adolescentes, de las adolescentes, que no es lo mismo que los adolescentes. Aunque el tiempo pasó y para el año 2012 empezó a salir en las noticias mucho más por sus escándalos que por sus canciones y sus shows. Eso hizo que mucha gente pensara que Justin no era más que un tonto con dinero, que andaba haciendo disturbios porque podía y que no le importaba nada más que la fama. Aunque es obvio que Justin no es un santo, hay cosas que le pasaron que podrían explicar su comportamiento y que mucha gente no las tiene en cuenta. Hay que decir que muchas veces los medios acusaron a Justin descaradamente. De alguna manera parecía que solo porque era una persona pública los periodistas tenían derecho a preguntarle sobre cualquier cosa, y también hay que decir que algunos conductores se propasaron con él de manera muy polémica. Esto incluye desde preguntas incómodas a un acoso propiamente dicho. Recordemos el dato más importante de Justin Bieber: el grueso de su carrera lo hizo siendo menor de edad. Por ejemplo, en una entrevista del programa de radio Mojo in the Morning, la conductora Shannon Murphy le dijo a Justin: mis padres nunca me dieron la charla sobre sexo, ¿por qué no lo haces vos? Justin solamente respondió: ¿por qué crees que un chico de 15 años te dé la charla? Eso es bastante raro. Además, poco antes de esa pregunta turbia, la conductora le había preguntado a Justin qué iba a hacer a la noche y él respondió: te voy a pasar a buscar. Más adelante, la conductora dijo que el cantante le había estado agarrando el trasero como si le tuviera ganas, pero parece que nunca se acordó que Justin tenía apenas 15 años. He was hysterical. That little kid is like a walking set of hormones. He is. Wow, got a little too touchy-feely with you? He wasn't just like patting my butt, he was grabbing my butt and he kept saying, is it inappropriate? Is this inappropriate? Oh my, and he would how grab it harder and go, is it inappropriate now? Is it inappropriate now? 15. Wow. Ridiculously cute. Ahora, te podrás estar riendo, te podrás estar haciendo preguntas en este mismo instante, pero hagamos un pequeño experimento. Da vuelta a la tortilla. Una niña de 15 años con un conductor de 30, 40. Ah, qué turbio, ¿no? Ahora que pensás en una niña con un tipo mayor, te parece turbio. Lo anterior, no tanto. Bueno, pero es exactamente lo mismo. Otra situación turbia que vivió Justin fue en los premios Brit del 2011. En ese evento, el conductor era James Corden y también se puso bastante pesado con Justin. Eso sí, recordemos que James Corden es bastante pesado con mucha gente y ya hemos hecho un video al respecto. James le empezó a decir a Justin que tenía un perfume increíble y también lo empezó a toquetear insistentemente frente a las cámaras. Por más que muchos años después Justin volvió a aparecer en programas de James Corden, él parecía estar bastante incómodo con la situación de esa entrega de premios. You smell amazing. How old are you? Thank you. I'm 16. I don't ever remember smelling that good at 16. Like that was bad. Wow, look at your eyes. What music are you listening to at the moment, Justin? Durante mucho tiempo parecía que muchos adultos se querían meter en la vida de Justin y hacerle o decirle lo que quisieran. En el backstage de un show en 2011, Katy Perry no tuvo mejor idea que agarrarle el culo. Sí, agarrarle el culo a un niño menor de edad. Como si no estuviera haciendo nada malo, claro. En ese momento quedó todo grabado, todo filmado. A Katy ni siquiera la cancelaron y ella tampoco pidió disculpas por lo que hizo. Muchos pensaron que no había nada de malo en todo esto, pero recordemos una vez más que Justin era menor de edad en ese momento. Un tiempo después, Justin fue a presentar su película Never Say Never en el programa The Talk. Fue entonces cuando una de las conductoras, Leah Remini, también trató de agarrar a Justin sin que ninguna de sus compañeras hiciera nada para impedirlo. Al revés,
disfrutando y arengando, como solía pasar cuando le hacían cosas a Justin Bieber, en todos lados básicamente. La cosa es que Justin se resistió y parece que Remini dejó de acosarlo, pero de todas formas ella le hizo una pregunta un poco turbia. ¿Preferirías estar desnudo en el escenario durante toda una canción o tomarte una taza entera de gusanos triturados? Parecía ser que en aquel momento todo era una buena excusa para acosarlo, para hacerle cosas incómodas. Would you rather have to be naked on stage during one full song or drink a cup of blended worms? Answer Justin Bieber. Otra que creyó que podía hacer lo que quisiera con Justin fue la actriz Jenny McCarthy. Recordemos que en la entrega de premios AMA del 2012, ella fue la encargada de presentar al cantante y cuando él subió al escenario, básicamente le manoseó todas las nalgas y le empezó a dar besos en el cuello. En ese mismo momento, Justin Bieber dijo: me siento violado. Después de la entrega de los premios, Jenny dio una entrevista y dijo: es cierto que le agarré el culo, pero soy soltera. Le di un beso y no me pude resistir porque es tan delicioso y tan chico. No quise perderme la oportunidad porque sabía que nunca más lo podría volver a hacer. Lo peor de todo es que ella no se arrepintió en ningún momento y hasta llegó a publicar en Twitter: el día de Acción de Gracias me la voy a pasar contándole a mis sobrinos qué gusto tiene Justin. Otra vez, en el mundo parece que está bien visto que una mujer de 30, 40 le haga algo a un pibe de 15, por ejemplo, y está todo bien. Ahora, un señor de 30 y pico con una chica de 15... horrible, ¿no? Bueno, no doy este ejemplo para, no es tan grave lo de los hombres. Al contrario, doy este ejemplo para que una vez más se entienda, dando vuelta a la tortilla, ¿no? Ahí podemos ver la cosa un poco más clara. Por supuesto, no todas las situaciones turbias que vivió Justin tuvieron que ver con acoso. En 2012, él fue al programa de David Letterman y el conductor empezó a ponerse pesado y a decirle que no se hiciera más tatuajes. David terminó dando una opinión que Justin ni siquiera le había pedido y para colmo, a David se le ocurrió agarrar a Justin del brazo y produjo una situación bastante rara. Al final, David se terminó disculpando por lo que había hecho, pero esta situación parece que no sirvió para que dejen de acosar a Justin. Estas cosas tan turbias son solamente las que le han hecho a Justin Bieber frente a las cámaras. Lo difícil es tener que imaginar qué habrá vivido fuera de las cámaras. Y al igual que un montón de niños, artistas, niños, estrellas, Justin terminó cayendo en un montón de cosas oscuras, así como las adicciones, por ejemplo. Y obviamente su imagen cambió para siempre. A principios del 2013, el portal TMZ publicó unas fotos donde Justin estaba fumando un cigarro relleno de algún tipo de pasto mágico, aunque la policía sí, es verdad que no lo fue a buscar. Esas fotos anticiparon que las cosas en la vida de Justin estaban cambiando. El 1 de marzo, cuando este muchacho cumplió 19 años, estaba de gira por Europa y salió a festejar su cumpleaños en Londres. La fiesta estaba programada en un local nocturno de la ciudad, pero hubo un pequeño detalle que la gente que trabaja para Justin no tuvo en cuenta. Muchos de los invitados, claro que sí, eran menores de 18. Como hubo invitados que no pudieron entrar a la fiesta, Justin comentó en Twitter que era el peor cumpleaños de su vida. En ese momento hubo gente que empezó a creer que Bieber se estaba comportando como un total idiota que no tenía nada mejor que hacer que armar un escándalo en cada país que pisaba. Pocos días más tarde, Justin seguía de gira por Inglaterra y sin avisar salió 2 horas más tarde de lo previsto a dar su show en el estadio O2. En el portal Daily Mail publicaron que Bieber había salido a la noche y había vuelto en malas condiciones al hotel y que cuando llegó la hora del show, Justin le dijo a sus empleados: es mi show y voy a salir cuando quiera. Dato importante, el tipo desde que tenía 11, 12, 13 años tuvo una carrera intachable, así que cuando empezó a tener un show, 2 shows con problemas, era el peor del mundo, pero hay que valorar que el tipo, cuando vos estabas andando en bicicleta por el barrio, estaba trabajando. Para empeorar la polémica con su gira por Inglaterra, Justin trató de pegarle a un fotógrafo afuera del hotel donde se estaba quedando, aunque la situación sí quedó filmada. Hubo portales de noticias ingleses que publicaron la historia como si Justin se hubiese puesto violento por nada. Esto pasó poco después del show en el estadio O2 y parece que lo que detonó la reacción del cantante fue que el fotógrafo lo insultó. Parece que el fotógrafo estaba prejuzgando a Justin y tratando de hacerlo enojar para tener una noticia turbia para vender. Y esto es muy común, los paparazzi en general hacen lo que sea por conseguir la foto. Que de hecho, si no se llevan la foto, se llevan un golpe que después lleva a un juicio y a mucho dinero. Después de toda esa situación, Bieber publicó en Twitter que había gente poniéndole cámaras en la cara todo el día y gritándole cosas para sacar lo peor de él. 3 meses después, mientras Justin seguía con su gira Believe,
volvió a tener problemas con los fotógrafos. Resulta que estaba saliendo de un estudio de grabación en Miami y como parece que le molestó que le sacaran fotos, le pidió a sus guardaespaldas que le sacaran la tarjeta de memoria a uno de los fotógrafos. Así las cosas, ese mismo día el equipo de guardaespaldas de Justin recibió una denuncia por agresión y hasta los acusaron de asfixiar a alguien intentando sacarle la cámara. Seamos sinceros, Justin Bieber no se portó como el mejor chico del mundo, pero es cierto que metió la pata como cualquier otro chico de su edad o incluso mucho menos. Otra vez ha tenido una conducta por muchos años intachable, siendo que estaba en el foco mundial, todo el mundo lo estaba mirando todo el tiempo. El detalle de su vida, a diferencia de la tuya, es que los portales de noticias nunca le tuvieron piedad y ni hablar de las redes sociales. Por ejemplo, en julio del 2013 se viralizó un video donde Justin estaba en la cocina de un restaurante y se puso a hacer pis en un balde que se usa para limpiar el piso. Claramente la actitud de él no fue la correcta, pero los portales como TMZ se agarraban de esas cosas para hacer que Justin pareciera la persona más nefasta del universo. Y esto cabe aclarar que no necesariamente es porque lo odiaran, sino porque ese tipo de noticias venden más. En noviembre de 2013, Justin Bieber estaba en su gira por América Latina y hubo muchas situaciones extrañas que los medios aprovecharon para, claro, hundir más su reputación. Mientras él estaba en Bogotá, Colombia, salió del hotel para hacer un graffiti en un lugar que estaba prohibido, pero la policía se puso alrededor de él ¿para qué? Para protegerlo. La cosa es que hubo gente indignada con la situación porque 2 años antes un policía le había pegado un tiro a un chico que estaba haciendo un graffiti en ese sitio. Como la policía colombiana había cuidado a Justin, hubo más de 300 artistas callejeros que salieron a hacer más de 700 grafitis cerca de donde había pintado Justin. Toda esta movida para legalizar los grafitis en Colombia se terminó extendiendo por todo el país. Parece que Justin ni se podía imaginar el impacto que tuvo por algo tan simple como salir a dibujar sobre una pared. Hacia fines del año 2013, Justin volvió a Canadá y lo acusaron de escupir a sus fans que lo esperaban afuera de un hotel. La cosa fue bastante extraña porque él subió a sus redes las fotos que le sacó la gente y dijo que era increíble que tantos fans se juntaran a esperarlo afuera del hotel, pero también se viralizaron fotos de él mirando hacia abajo y escupiendo desde un balcón. Nada que vos no hayas hecho, que no haya hecho yo. ¿Cuántas veces hemos escupido desde un balcón, de una ventana? ¿Soy culpable? ¿Vos? Coméntame. Para colmo, poco tiempo después, a principios del 2014, un vecino de Justin también lo acusó de haberlo escupido. Aparentemente Justin había salido a manejar su Ferrari a toda velocidad y el vecino le pidió que no lo hiciera. Entonces Justin se enojó, lo amenazó y le lanzó una escupida mortífera. Más adelante, ese mismo vecino volvió a acusar a Bieber por haberle tirado un montón de huevazos contra su casa. La justicia falló a favor de este señor y Justin tuvo que pagarle $80.000 para evitar tener problemas más graves. Justin, querido, cuando quieras escupime, tirame unos huevos y dame $80.000. No me molestaría en lo más mínimo. Hasta ese momento parecía que Justin siempre iba a salirse con la suya en todas las polémicas que se metiera. Aunque en junio del 2014 el diario The Sun publicó un video más viejo de Justin haciendo un montón de comentarios racistas. Enseguida Bieber se disculpó en Twitter y dijo que antes no entendía que ciertos comentarios y ciertas palabras podían ser muy ofensivos. Además, le agradeció a sus amigos y a su familia por hacerlo dar cuenta de sus errores. Aunque sus fans creyeron en sus disculpas, la polémica no iba a terminar ahí. Al poco tiempo salió un segundo video de Justin bastante ofensivo donde cantaba su canción One Less Lonely Girl, cambiando la letra con frases racistas. De nuevo, Bieber pidió disculpas y dijo que se arrepentía de las cosas que había creído que eran graciosas cuando era chico. De todas formas, a esta altura había gente que tomaba esos chistes racistas como una razón más para odiarlo. Más adelante, Justin Bieber le dio a sus haters una razón más fuerte para criticarlo. Resulta que él fue a un bar en Miami y a la salida le pidió a sus guardaespaldas que cortaran el tráfico para poder correr una picada contra el cantante Khalil. La policía terminó parando a Justin y él les confesó que había tomado alcohol y pastillas recetadas y además había fumado sustancias locas. Aparte, el cantante tenía su registro de conducir vencido y cuando le sacaron la foto en la comisaría, él salió sonriendo como si no pasara nada grave. Justin Bieber y Khalil pasaron solamente 10 horas detenidos hasta que pagaron la fianza y salieron
vieron. Por eso, mucha gente se indignó y armaron una petición en internet para pedir que deporten a Justin Bieber por ser supuestamente violento y también por ser una mala influencia para los jóvenes de los Estados Unidos. La petición juntó 270.000 firmas y es verdad, hay que decirlo, la gran mayoría de esas firmas eran muchachos que, bueno, le tenían envidia a Justin Bieber por la carrera y vida que lleva, pero lo curioso es que tuvo tanta repercusión que desde la Casa Blanca mandaron una respuesta oficial. En ese momento, el presidente Barack Obama y sus colaboradores decidieron responder y dijeron que la petición violaba las normas de la Casa Blanca y como Justin seguía procesado, la justicia tenía que definir su situación. El tiempo pasó y a fines del 2015 Justin fue a promocionar su álbum Purpose en el programa de Ellen DeGeneres. Poco tiempo antes, el portal New York Daily News había publicado unas fotos de él completamente sin ropa que un fotógrafo le había sacado mientras estaba de vacaciones en la Polinesia. Resulta que Ellen le preguntó a Justin por esas fotos y esas mismas fotos salieron en las pantallas del programa, obviamente sin ningún tipo de autorización por parte de Justin. Todo este tema hizo que quedara en evidencia la doble moral de muchos medios de comunicación y sobre todo la diferencia cuando los hechos se tratan de un muchacho o de una muchacha. Recordemos que a mediados de 2014 en internet se habían filtrado un montón de fotos de celebridades con poca ropa. En su mayoría, las fotos filtradas eran de mujeres como Kim Kardashian, Brie Larson, Amber Heard, Cara Delevingne y Selena Gomez. Los medios tomaron esa filtración como una invasión a la privacidad de estas celebridades y decidieron no publicarla. Pero como Justin es un hombre y las fotos las sacó un fotógrafo, aunque sea sin su consentimiento, parece que no está tan mal que un portal de noticias las muestre y que vuelvan a mostrarlas en el programa de Ellen DeGeneres. A veces parece que las malas noticias son como un arma de doble filo, ¿no? Es obvio que a nadie le gusta ser criticado en las redes, en medios, pero en el caso de Justin parece que estas malas noticias fueron algo más bien positivo porque su disco Purpose la rompió en el mundo entero. Años después, en 2020, Justin Bieber sacó su documental Seasons y dio a conocer que había tenido un problema de adicciones mucho más grande que lo que los medios contaban. Parece que él se la pasaba tomando pastillas y alcohol y su adicción llegó hasta el punto que terminó comprando sustancias en los barrios más peligrosos de Los Ángeles. En su documental, Justin explicó que había arriesgado su vida solamente para tratar de escapar de las presiones de ser una estrella. En febrero, poco después de haber estrenado el documental, Justin dio una entrevista con Zane Lowe y uno de los momentos más impactantes fue cuando habló sobre Billie Eilish. En ese momento, ella tenía 18 años recién cumplidos, pero había sacado sus primeras canciones cuando tenía apenas 14. Entonces, Justin se emocionó mucho cuando dijo que quería proteger a Billie para que no tuviera que pasar por las mismas cosas que él. Y de hecho, algunos dirán que por ser mujer tiene que vivir cosas peores, pero después de todo lo que te conté de Justin y cómo dan igual algunas cosas porque es hombre, ¿de verdad crees que una mujer 100% la pasa peor que un hombre? ¿O no es tan así? Con su documental y con la entrevista que dio a Zane Lowe, Justin dejó muy claro que fue una víctima de Hollywood y que pasó por cosas terribles. A pesar de que Justin haya dejado atrás sus escándalos, por supuesto, sigue habiendo fotógrafos que quieren invadir su intimidad. También hay mucha gente que sigue pensando que es un boludín que hace lo que quiere porque tiene dinero y prefieren quedarse con los escándalos y no pensar en las situaciones horribles que le hicieron vivir a él. Está claro que hoy en día, si un tipo de 40 años manoseara a un artista de 15, terminaría no solamente cancelado, sino que terminaría denunciado. Pero con Justin las cosas fueron diferentes porque muchas personas adultas pensaron que podían hacer lo que fuera con él. Lo peor de todo es que difícilmente su historia sirva para que la industria de Hollywood deje de arruinar la vida de un montón de niños artistas. La única pregunta que yo tengo para vos es, ¿todo esto que te conté te hace ver a Justin Bieber de manera diferente? Comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscribite, toca la campanita, seguime en todas mis redes, te dejo otro video por ahí, Juanito 6 y nos veremos la próxima. Paz.